Muy bien, buenas noches. Yo soy el licenciado Emilio Achocalla Flores y conmigo vamos a avanzar un poco más en esto que es el programa Illustrator. Y precisamente en este módulo vamos a llevar, cuestiones un poco más avanzadas que las que ya llevaron con el mismo programa Illustrator, pero digamos de un modo más básico. En este módulo vamos a llevar haciendo una recapitulación de los contenidos. Por ejemplo, vamos a analizar los tipos de color y tintas, definiciones de colores en el mezclador, colores, qué son los colores CMYK, los colores RGB, los colores HLS, los colores también RGB pero compatibles con web. También veremos cómo poder añadir colores a la lista de la paleta de colores del mismo programa, conversión de tintas planas y colores de cuatricromía, añadir colores de biblioteca predefinidas en la lista de colores, y bueno, todo esto en el programa After Effects. En el programa Illustrator. Bueno, esto de los colores y los estándares de coloración también se ha visto en otros programas, ¿no?, anteriores. Y bueno, todos los programas por lo menos manejan dos estándares de coloración. Y precisamente uno de los más importantes estándares de coloración que estuviera dirigido para tener trabajos impresos es el estándar CMYK. Y el otro estándar que también se usa en la mayoría de los programas es el RGB. El CMYK, por si acaso, viene de sus primeras letras del vocablo en inglés, que quiere decir C es de cian. Lo voy a escribir aquí en el mismo programa After Effects para que sea fácil recordar, ¿no? La C es de cian, la M es de magenta y la Y en inglés, yellow. Bueno, esto de magenta está en español, pero en inglés es así. Cyan es cyan también en inglés. Y K. Aunque no es la primera letra de su equivalente, pero se presenta al negro. En este caso, el K viene como Nike, o sea, oscuro, ¿no? Entonces, le llamaremos estas palabras son las que dan origen a esta normativa, que sería el CMYK. Y por lo menos en los programas de diseño vectorial siempre van a estar presentes el CMYK. Y otro que vamos a también usar harto es el estándar de coloración, que es el RGB. R por la cuestión por la terminología en inglés, que es red, o sea, rojo. El G viene dado por la primera letra de la palabra green, y el B y la letra B viene por blue, ¿no? O sea, azul. Entonces el red es rojo, el green es verde y el blue es azul. Y si se dan cuenta, aquí no tenemos el amarillo, pero luego les explico por qué no existe el amarillo, que de todos modos
de todos modos está presente en la coloración que vamos a darle a algún objeto en particular. ¿Ya? Entonces, probemos estos colores con algunos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a agarrar aquí un objeto en particular. Y a este objeto lo voy a pintar, pero en el momento de pintar necesitamos ahí ya apreciar alguna de las características, ¿no? Ojo que la coloración el estándar de coloración que estemos manejando le afecta a todo el documento en el cual estemos trabajando. En este caso, por defecto, en este programa Illustrator, si se dan cuenta, en esta parte de arriba, en el lado izquierdo, pero arriba, nos dice, bueno, no le puse un título al documento, pero dice sin título, luego al 300%, ese es el tamaño que estoy ampliándole. Luego me dice CMYK y una barra de quebrado y previsualizar. Entonces el CMYK es un atributo de todo el documento que se da cuando yo ya he creado el documento. Fíjense, cuando yo pongo archivo nuevo o control N, a ver, voy a ir a archivo y luego nuevo, ya, me aparece esta ventana y en esta ventana es que nosotros verificamos que desde ahí ya podemos darle ciertos atributos a nuestra hoja de trabajo. Miren, por ejemplo, aparte del nombre, perfil, número de mesas de trabajo y anchura y altura, además de la orientación y las unidades, bueno, también los sangrados y por lo menos eso que es lo básico, tenemos un acceso que dice avanzado. Y en avanzado, antes de hacerle clic, leamos esto donde dice modo de color. Está en CMYK y PPP 300, o sea, está con una resolución buena para ese tamaño, ¿no? Y también el estándar de coloración es CMYK. Le voy a poner avanzado y vamos a ver qué opciones tenemos. Cuando verificamos esta parte de avanzado, nos dice el modo de color, ¿no? Está en CMYK. Yo puedo cambiarle a RGB. ¿Sí? También puedo cambiar esto que dice rasterizado. Fíjense, está en alta 300 ppb. Y yo lo puedo disminuir a media o pantalla, que es un poco más inferior. Media de 150 ppb y pantalla de 72 ppb. Eso es la resolución, pero aquí nos dice efectos de rasterizado. Esa es la resolución que va a adquirir un determinado elemento cuando se le llegue a rasterizar. O sea, en el momento de rasterizar, pierde este elemento sus propiedades de ser un objeto de diseño vectorial. Y ya se convierte en una especie de mapa de bits. A eso se le llama el rasterizado en el programa Illustrator. Luego dice modo de previsualización, bueno, por defecto está bien. Y luego en otro momento, vamos a analizar lo que dice píxel y sobreimpresión. Entonces, veamos bueno, le hacemos OK y estas cualidades del documento diremos que estas cualidades del documento se ven aquí en la parte izquierda y arriba para que sepamos con qué normativas básicas del documento estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, como mencionábamos antes, la normativa de coloración siempre va a estar presente en esta parte superior izquierda del documento. Y lo que hacemos es, bueno,
si es necesario cambiarle, ¿no? Pero de momento vamos a apreciar qué pasa con las coloraciones CM y EK que le vamos a aplicar a este objeto que hemos fabricado. Es un objeto rectángulo y vamos a cambiarle el color. ¿Cómo le cambiamos el color? Solamente seleccionamos el objeto teniendo activada la flecha seleccionadora principal, la flecha negrita, en la mano izquierda de la barra de herramientas, y tenido el objeto seleccionado, vemos dónde vamos a poder cambiar de color. Por ejemplo, aquí tenemos en la misma barra de herramientas, pero un poco más abajo de la izquierda, tenemos dos cuadros de coloración, ¿no? Uno que se refiere al relleno y el otro que se refiere al trazo. En este caso, aún no vamos a hacer algo específico con el trazo, así que le hacemos doble clic en la parte del relleno, ¿sí? Habiendo hecho este doble clic, se van a fijar que nos da nos sale una ventana de coloración con, con una degradación, digamos, de blanco a oscuro, pero según tonalidades que se controlan con la barra que está un poco más a la derecha, y más hacia la derecha están los estándares de coloración que maneja el programa Illustrator. Bueno, aquí por ejemplo tenemos el RGB y también el CMYK y hay otro, el HSB. Y el HSB está más arriba. Y es la relación HSB es una relación porcentual, ¿no? Abajo está el RGB y más a la derecha el CMYK. Por ejemplo, en el caso del negro, en CMYK está el C en 0, el M en 0 y el Y en 0, pero la letra K está en 100%. Entonces quiere decir que en el máximo valor que es permitido está aplicado el negro, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ¿qué tal si en negro le pongo 0 y todos van a estar en 0? Entonces eso tendría que ser blanco. Y aquí efectivamente en su previsualizador nos muestra el color blanco. Bueno, a ver, un tono puro, por ejemplo, el amarillo, que es yellow en inglés, entonces corresponde a la letra Y. Está en 0 de momento, yo le voy a poner el valor de 100 y veamos qué pasa con el color. Fíjense, se ha pintado el color amarillo en su previsualizador y como no tenemos ningún otro valor de CMYK, no tenemos otro valor numérico porque los demás son 0, entonces se diría que es un amarillo puro, ¿no? Otro valor que sería puro es el magenta. Lo voy a poner en 0 el amarillo. Perdón. Otra vez. Creo que le movimos los valores. Le voy a poner en C de cian lo voy a poner a 0. En M de magenta lo voy a poner 100. Y en amarillo lo voy a poner 0 también. Y en K de negro lo voy a poner 0. Entonces vean cómo el color magenta no es rojo, ¿no? Es un color que va entre el rojo y el azul. ¿Y qué tal si yo quiero un rojo puro? Entonces le tendría que aumentar el valor al amarillo para que el rojo sea como un rojo sangre, por ejemplo. Fíjense, voy a hacer en amarillo el valor de 100 y ya está, el tono es más rojo. Ahora si quiero un rojo más vivo, me voy más arriba en este valor y fíjense, los valores han cambiado. Esto puede mantenerse en 100 y esto tendría que ser un 80. Y así obtenemos un rojo más vivo.
Y bueno, estos valores del CMYK están divididos en 4 tonalidades. ¿Por qué? Porque estas 4 tonalidades nos sirven para la fase para que sea un poco más ilustrativa la fase de impresión. ¿Por qué les digo ilustrativa? Porque cuando vayan a mandar un trabajo en particular en Illustrator, pero mandarlo a una imprenta o a un proceso de impresión, entonces en muchos casos necesitan que, o en la mayoría de los casos necesitan que los colores estén en CMYK. ¿Por qué? Porque los tintes también que usan en las imprentas vienen en esos tonos, entonces hacen lo que se llama cuatricromía, o sea, en 4 colores los dividen el diseño que hayamos hecho, y precisamente estos colores en los que los dividen son el cian, el magenta, el amarillo y el negro, y diríamos que imprimen diríamos que se imprime por cada color, por cada separación de color se imprime una vez. Por ejemplo, en el caso de un afiche, por decir, primero imprimen el amarillo, encima imprimen el cian, después el magenta y finalmente el negro, en la misma hoja, ¿no? La misma hoja tendría que pasar por la máquina una vez para que la máquina le pinte de cian. La siguiente vez tiene que pasar también por la misma máquina para que le pinte de magenta. Encima de eso pasa la máquina para que le pinte de amarillo. Ojo que mientras van pintándose de estos colores, pero todavía no completándose, entonces el diseño no se entiende todavía bien. Se va a terminar de entender cuando los 4 colores se hayan impreso en la misma hoja. Y así es como obtenemos la mayoría de los afiches que vemos en las calles, no sé, pegados, colgados o de alguna manera puestos y expuestos para que nosotros podamos apreciar alguna publicidad, anuncio o algo parecido, pero de carácter impreso. ¿Sí? Entonces, los colores son súper importantes y también tenemos otra normativa de color en el Illustrator, ¿no? Bueno, inicialmente vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, yo le voy a dar un color a este cuadrado. A ver, le voy a dar el color, bueno, el más rojo, el rojo más vivo que hay en su paleta de colores. Y solamente le pongo OK. Ay, perdón. Ya. Algo salió mal. Otra vez. Me voy al mismo lugar, le pongo el color ahí. Y OK. ¿Listo? Se pinta de ese tono que he podido escoger. Y y bueno, el tono por si acaso, como está generado a base de la normativa CMYK, tiene valores fijos, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer esto de la coloración? Fíjense. Si yo, dibujo otra figura, en este caso un círculo, perdón, voy a la barra de herramientas de la mano izquierda y en esta ocasión dibujo un círculo, una elipse. ¿Ya? La elipse por defecto va a pintarse con el mismo tono del color anterior. Pero ¿qué pasa si yo en alguno de estos objetos le cambio el tono? Fíjense, voy a cambiar un tono al azar, ya así. Y tengo sus valores en CMYK, ¿no? Y le pongo OK. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo reproducir este mismo color, que es un poco celeste,
¿Cómo puedo reproducir el mismo tono aquí, en el cuadrado que antes había dibujado? Entonces lo que se hace es seleccionar el, el color en cuestión y entrar a su paleta de colores, ¿no? Habiendo tenido la paleta de colores, existe un lugar de esta ventana que me da la coloración que se le llama HLS, y en HLS está el color precedido por un numeral. Entonces, en este caso, ese tono que había escogido al azar de una especie de celeste, había tenido un número, ¿no? Y dice 267F98. Yo lo que hago es copiar este tono, es un resumen, diríamos, del tono que estoy usando. Le hago copiar, haciéndole clic con el botón derecho o también con el teclado directo, que sería Control C. Le hago copiar y me puedo salir de esta ventana y me voy a y me voy al rectángulo que era rojo, bueno, que es rojo, y ahí me entro a su coloreador de ese objeto. Entrando a su coloreador, lo que yo hago es seleccionar el mismo lugar donde anteriormente habíamos copiado el color, pero ahora le corresponde al color del rectángulo. Y una vez seleccionado esta área, le aplico el comando pegar, o sea, pegar lo que antes había copiado. O caso contrario, uso el teclado y control V chica. Y luego, OK. Ya. Entonces, ahí sí garantizamos que es el mismo tono, el mismo color. Si se fijan, cuando yo le pongo uno encima del otro, no tendría que haber diferencia en el tono. ¿Sí? Entonces volvamos a revisar el color en esta normativa. Tiene que ser el mismo que estuviera yo agarrando en el otro objeto. Entonces yo le llevo el valor ese que había copiado antes a la nueva ventana, ¿sí? A ver, nuevamente, yo tengo que tener dos muestras para este ejemplo de colores distintos, y tenemos que luego hacer que uno de los colores se produzca con exactitud en el otro objeto. En este caso tenemos el objeto rectángulo y el objeto óvalo. Yo necesito el color del óvalo aplicado en el objeto rectángulo. Entro al óvalo y le hago doble clic a su coloreador. Me fijo y copio el valor que tenemos abajo después del numeral. Clic derecho, copiar. Luego me voy salirnos de esta ventana y agarro el elemento